estamos aquí con Federico Roca y Pablo Andrade. Hola. Federico es el dramaturgo de Seis y Pablo es el director de Seis, que vamos a estar presentando como parte de Callback Series en Teatro Círculo. Callback Series 2023. Ay, la fecha, espérate que yo las tengo aquí. Del 16 al 26 de febrero. Mira, ves, tanta cosa que apunto y esa no la apunté. ¡Saluden! Hola. Además de hola. Hola, hola Edna, hola Teatro Círculo, hola Pablo, hola todos, todes. Una alegría enorme estar acá. A Bien. todos, todas, todos los que nos están viendo, pues un gran saludo, feliz año y nos vemos en el teatro muy pronto. Si los convencemos en esta conversación de que vayan, ¿verdad? Sí, Sí, los vamos a conversar. vamos a doblarles así el brazo. Y mira la maravilla de la tecnología. Pablo está en Nueva York, Federico está en Uruguay y yo estoy en Puerto Rico. Pues mira, vamos a empezar, espérate, que yo apunté aquí, pero mira, la edad hace ese tipo de cosas y me tengo que poner los espejuelos para leer de cerca, con mucho caché. Ajá, mira, Muy lindo. pues, gracias. Yo me puse a buscar información y también que Federico hizo su asignación y me envió su biografía porque yo le pedí, yo soy así como el matapiojo que pido cosas y pido cosas. Y entonces, pues yo me puse a leer tu biografía Apá. y entonces tú escribes cine, teatro, televisión, cuentos, de todo. Se escribe. Acá en esta casa se escribe. Mm. Lo que sea, se escribe. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Y bueno, en realidad yo soy docente de guión de audiovisual, por ejemplo, y he dado clases y doy en una escuela de cine de acá de Uruguay, que es La Escena. Es una escuela de actuación frente a cámaras y oficios cinematográficos que cada tanto abre su propio curso de guión y yo soy uno de los docentes que da el curso. El otro docente es Óscar Esteves, que es mi socio en el audiovisual, que hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos escrito para el cine, hemos escrito para la televisión, y escribo teatro y escribo narrativa también. O sea, tengo un libro para niños publicado, he publicado cuentos en revistas literarias, pero escribo. Yo creo que lo que más me define es la dramaturgia, es donde yo más me siento más en oficio y más yo. Pero a esta altura del partido se escribe, lo que haya que escribir, se escribe. ¿Y Este, cuándo empezaste a escribir? O sea, hubo Hace un un tiempo. día que así vino un rayo, vas a escribir. Es un cliché la respuesta, porque lo cierto es que escribo desde que sé escribir. Y en realidad acá está lo complicado. Yo lo cuento siempre. Mi madre nos enseñó a mí y a mis hermanos a leer y a escribir cuando éramos muy pequeños. Cualquiera de mis hermanos y yo, a los 3 años ya sabíamos leer y escribir. Lo cual significa sobre todo poder traducir sonidos en letras, ¿no? No necesariamente que uno sepa leer, a esa edad significa que uno pueda entender lo que está leyendo, seguramente no. Pero empecé a escribir ahí porque cuando entendí la relación entre los signos y los sonidos, empecé a hacer listas de palabras de todo lo que veía. Así que en realidad empecé a escribir a los 3 años y al principio lo que escribía eran listas de palabras. Me sentaba y escribía todo lo que veía. ¿Y no lo has Después publicado? eso de las listas se amplió y en algún momento, a los 8, a los 9, de repente empecé a escribir cuentos, pero yo leía mucho. Yo Entonces quiero también. leer, Federico, yo quiero leer ese libro de recopilación de palabras, por favor, públicalo. Las listas de palabras. Mi madre tenía guardadas algunas, tendría que ver, pero eran listas de palabras, no tenía, yo qué sé, no sé. Pero escribo desde siempre, desde siempre. Mm. Y en realidad demoré, fue después de los 30 o a partir de los 30 que salí del armario del escritor, porque entre medio yo he hecho todo otro montón de cosas. Estudié dirección de orquesta, estudié varios instrumentos porque el plan era ser director de orquesta, entonces estudié piano literalmente la mitad de mi vida, y muchos años de violonchelo, muchos años de flauta traversa. Soy profesor de flautas de pico. Mira para allá. Pasé por la Facultad de Ciencias Sociales, donde estudié trabajo social. O sea, entre medio he ido haciendo todo otro montón de cosas. Estudié actuación,
Y hace unos años mi madre me dijo, de todas las cosas que has hecho, en realidad lo único que sí has hecho siempre es escribir. Y yo dije, mira qué interesante. La constante ha sido la escritura toda mi vida. Sí, y es cierto, yo lo pienso y es verdad. Y esa es la que te ha dado más reconocimiento, ¿verdad? Sí, aunque como músico me he ganado algún premio también, como director de coros y No, digo reconocimiento, por ejemplo, yo sé de ti porque eres ah, por la dramaturgia, ¿ves? eso sí, A eso me claro. refería. Sí, sí, sí. No, sí, sí, lo otro también, porque en su momento cuando yo trabajaba con coros y estudiaba dirección de orquesta, acá, al menos acá en el ámbito de Uruguay, la gente sabía quién era yo, pero sí, lo de que se me conozca internacionalmente tiene que ver con el teatro. Sí, Tiene que ver con el ¿verdad? teatro. Sí, Y, con la y, dramaturgia. y tú, Pablo, ¿cómo fue que te dio con esta cosa de dirigir? Yo no escribo. No, por eso no fue de directo a dirección. ¡Fua! Mira, yo creo que yo siempre, desde que descubrí el teatro, muy viejo, por cierto, para estándares de la gran cantidad de amigos súper talentosos que tengo que han estado en el teatro desde que tuvieron uso de razón, sabían que querían hacer teatro. Eso no fue mi caso. Yo eh, viví una niñez, quizás una adolescencia muy privado y muy tímido, pero a los 19 años fue que yo descubrí el teatro y rápidamente me enamoré completamente. Yo sabía que yo iba a ser director en algún momento, pero yo dije, bueno, tengo que aprender a actuar primero para poder dirigir, ¿no? Pensaba que ese era el camino, Ujú. hasta que me di cuenta de que eso de actuar bien era muy difícil y mejor comienzo a dirigir también. Eh, Y no, bueno, la verdad es que me ha gustado saber todo acerca del teatro, ¿no? Yo hago, bueno, prácticamente todo excepto escribir, ¿no? Para eso tengo a Federico y tengo también a Jessie y mi esposa, que también forma parte de Seis y que es muy buena escritora también. Y a mí me gusta diseñar. Bueno, Nali, tú y yo nos conocimos, yo haciendo las partes técnicas del teatro, yo Ujú. diseño sonido, diseño luces, escenografía y todo esto. Y siempre me ha gustado y empecé a dirigir. Y de hecho creo que Seis fue probablemente como la segunda o la tercera obra que dirigí aquí en Nueva York. Y estaba yo buscando mi voz como director. Había ya dirigido una obra donde me había ido bastante bien, pero no estaba completamente satisfecho. Y una vez leí Seis, fue una de estas obras que para mí, como Hamlet, ¿sabes? De ese tipo de obras que tú lees y te encuentras llorando y después te encuentras riendo. Y, o sea, yo terminé de leer la obra y yo dije, esta obra la tengo que montar. E inmediatamente dije, ¿cómo contacto a Federico Roca para poder hablarle de la obra? Y fue verdaderamente un sueño. Federico es un gran alma y nos conocimos, hicimos clic así y, y hablamos de la obra, me la dio, que yo sé que, mira, un muchacho desconocido prácticamente, darle este bebé tan sentido, tan importante, tan delicado y con tanta fuerza, con tanto que tiene de Federico, ¿no? Tan íntima que es esta obra. eh, pues al dirigir Seis fue que yo me hice director. Eh, fue, fue una experiencia que dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero dirigir y fue bellísimo. Sí. Me, me- 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 me conmovió mucho esto último que dijiste. Muchas gracias. Tan bello, sí, sí, ¿no? Es, em, es muy bonito, ¿no? Como director, y bueno, sé que Federico, tú también eres director, em, poder traducir esa, eh, eh, ese gran cúmulo de emociones que uno tiene al leer una obra y es cómo yo hago que alguien sentado en una butaca
pueda sentir algo de esto que uno puede sentir cuando uno lee una buena obra, ¿no? Y entonces, y bueno, para mí ha sido un poco esta gran aventura de convertirme en director y de tratar de prepararme y estudiar y hacer para poder ¿no? respetar lo que hay lo que hay en el papel, ¿no? Y Seis es una obra la cual uno tiene que tratar con un grandísimo respeto, un grandísimo compromiso, porque el tema lo amerita. Y es una obra que si no se hace con amor, no voy a decir con seriedad, porque la obra tiene muchos momentos no serios, pero sí con compromiso, si no, no funciona. Mm. Y eso fue eso fue la gran escuela, ¿no? Porque es una obra que si no se hace bien, podría ser terrible. Ujú. Entonces, por eso digo yo que Seis me enseñó muchísimo y me hizo el director que soy. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver Seis cuando se presentó en Fuerza Fest y cuando se presentó en Teatro Círculo, porque Seis ahora regresa a Teatro Ujú. Círculo con otro elenco completamente diferente. Y, y yo tengo en mi cabeza imágenes de lo que yo vi. No recordaba todas las líneas, obviamente, pero hubo algunas que se me quedaron y recuerdo la sensación que tuve cuando la estaba viendo, que era, uy, era como una pecosa, ¿sabes? Ujú. Y entonces, pero lo que dices en realidad sí serio, lo que pasa es que el humor que tiene, y entonces yo me reía y decía, pero me debo estar riendo de esto, pero no me estaba burlando, es que era gracioso, ¿tú me entiendes? Qué momentos. Y entonces le pedí a Federico que me enviara el texto para refrescar, porque pues para ahora que íbamos a hablar. Y entonces, como le mencioné a él, me acordé cuando la estaba leyendo de ese momento exacto y dije, esta fue la línea que se me quedó, esta fue la imagen que se me quedó en la cabeza. Y entonces vi que el estilo tuyo, Federico, es teatro dentro del teatro. Por lo menos este tipo de obra que he visto, que he leído, no he leído tus otras obras que pronto lo haré. ¿Ese es tu estilo más bien, teatro dentro del teatro? No, yo creo que no, yo no podría decir que sea algo que realmente me defina a mí como dramaturgo. El teatro dentro del teatro lo he usado, pero yo ya llevo casi 30 espectáculos estrenados de teatro como dramaturgo y la metateatralidad manifiesta aparece en 3 obras. Yo te puedo decir ahora, aparecen 3 obras porque aparecen 6, aparece en Mi vida toda y aparece algo en una comedia delirante que estrené el año pasado en Montevideo que se llama Macramé, donde yo retomo 2 personajes de mi dramaturgia más joven y las convierto en 2 ancianas y están encerradas en una casa, bueno, les pasan cosas y es teatro dentro del teatro dentro del teatro. Hay una tercera caja ahí en Macramé. Este, pero entonces, claro, lo que pasa que son justo estas obras que exploran lo metateatral, han quedado, a la hora de estrenarlas, han quedado muy próximas en el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, Mi vida toda quedó muy cerca de 6 y después se estrenó Macramé. Entonces, yo lo pienso, claro, la gente perfectamente podría pensar, pero Macramé la escribí en el 2008, por ejemplo, Ah, con 2 personajes de una obra que había escrito en el 2001, ¿no? ¿no? Y Mi vida toda, lo que me pasó con Mi vida toda es que es una historia que surgió de la propia investigación de la que nació Seis. Y entonces, claro, de alguna manera es posible que estuviera subido en esa cosa de, porque a mí me interesa contar lo que nos pasa a los creadores cuando tenemos que crear, ¿no? Este, que nos Ujú. pasan cosas a los creadores y los escritores. El trabajo del escritor es un trabajo muy solitario. Y entonces nos pasan cosas a los escritores cuando estamos escribiendo. Y no siempre podemos hablar de las cosas que nos pasan. Entonces yo en Mi vida toda, Sara, lo puedo decir, ¿no? El personaje principal de Mi vida toda soy yo mismo, convertido en mujer a los efectos de esa historia. Pero las cosas que le ocurren a Sara
o ciertos, hablo con ustedes dos porque ustedes han leído esta obra, ¿no? Ojalá de pronto en Puerto Rico o en Estados Unidos se pueda ver. Pero las cosas que le pasan a Sara son las cosas que me pasan a mí y básicamente a cualquier dramaturgo, ¿no? Cierto vivir al borde de la realidad cuando uno está escribiendo, ¿no? Esa cosa que no sabes muy bien. Y entonces es un tema que me interesa explorar y lo he explorado. Y entonces, con 6, ¿cómo fue que tú llegaste? O sea, obviamente estos casos que fueron públicos en Uruguay. Sí, 6 fueron 2 años de trabajo desde que empezamos, con el que que dirigió el estreno, Fernando Rodríguez Compadre. Con Fernando queríamos hacer The Laramie Project, esta obra famosa norteamericana sobre el caso emblemático de Laramie, donde a un joven gay lo asesinan, lo dejan atado a una alambrada en el medio del campo, ¿no? Se muere. Queríamos hacer The Laramie Project, yo iba a hacer la traducción, pero los derechos nos costaban, eran carísimos. Eran carísimos, no había manera de conseguir el dinero de los derechos. Y dijimos, bueno, hagamos algo, porque si homofobia hubiera solo en Estados Unidos, pero en realidad... Y entonces ocurre lo de Chile, el asesinato de Daniel Zamudio, otro joven gay chileno, a quien torturan y asesinan y dejan tirado en un parque. A partir del caso de Daniel Zamudio, la ley de antidiscriminación en Chile es la ley Zamudio, contra la discriminación. Entonces dijimos, nos vamos a Chile, hablamos con nuestros amigos teatreros de Chile y nos íbamos a Chile a investigar sobre el caso de Zamudio, y un integrante del colectivo Ovejas Negras, que es un colectivo LGBT de acá de Uruguay, se entera que estábamos en esto y nos dice, pero ¿y por qué se van a ir tan lejos a investigar estas cosas? Acá en Uruguay está pasando esto, y ya habían asesinado a Gabriela, a Jacqueline, a Pamela, o sea, ya había habido varios de los asesinatos de mujeres trans. Habían arrancado en el 2011, en realidad fueron así, entre el 2011 y el 2013. Nosotros nos pusimos a investigar sobre estos asesinatos, sobre la homofobia, la transfobia en Uruguay, y estos asesinatos fueron ocurriendo mientras nosotros investigábamos y los íbamos sumando a la historia, ¿no? Los íbamos sumando, nosotros casi que desde el principio trabajamos con un elenco, o sea, trabajamos solos con Fernando un año, después convocamos un elenco y empezamos a trabajar con un elenco para hacer dramaturgia en acción, y en febrero del 2014 estrenamos 6 en el Teatro Circular de Montevideo. Siempre me ha parecido muy interesante esto, porque la obra se estrenó en el Teatro Circular de Montevideo, y el siguiente teatro, o sea, el primer teatro fuera del país, o uno de los primeros, fue justo el Teatro Círculo. Yo decía, Círculo, Circular, hay algo ahí. Y entonces, bueno, es eso, es una investigación. Hoy Pablo hablaba de ciertas cosas íntimas de mías en la obra, ocurren. Por la obra pasan una madre y un hijo contando sus propias historias, o sea, la propia historia de salida del armario de él, desde la mirada de la madre, desde la mirada del propio hijo, y esa es mi propia historia. Lo que cuenta la madre es mi madre, y el hijo que aparece y cuenta lo que cuenta, ese soy yo. Que eso fue un ejercicio que el director nos mandó a hacer, pero era un ejercicio para un trabajo específico del trabajo que estábamos haciendo con el elenco. Y entonces teníamos que contar todas historias de salidas del armario, propias o ajenas. Y yo, cuando me senté a escribir la mía, dije, ¿desde dónde la cuento? ¿Qué hago? Y conté las dos, desde mi madre y desde mí mismo. Y ahí Fernando, meses después, me dice, mirá que tu historia de armario va en la obra. ¿Qué? Sí, la voy a poner porque... Bueno, bien. Fernando Rodríguez Compares, es un director en el que confío muchísimo. También dirigió, fue el que estrenó Buscando a Copy, que también ganó en el Fuerza Fest hace unos años. Fernando es el que la estrenó en Uruguay, esa obra, el director que la estrenó. Y un poco es eso, ¿no? La obra, hay historias mías, historias ajenas, hay historias de personas cercanas a estas mujeres trans asesinadas. A algunos de los personajes yo los conocí personalmente, algunos que aparecen ahí. Y bueno, es eso. No sé si contesta tu pregunta, ya me olvidé cuál era tu pregunta. Sí. No me dejan hablar. No puedo parar de hablar, soy terrible. Qué bueno, porque yo digo algo y me callo y escucho. Pablo, y entonces, ¿cómo fue que tú abordaste la puesta en escena de 6? Y ahora, ¿cómo la estás abordando? Ay, qué lindo. Yo, mira,
las conversaciones con Federico fueron súper interesantes y ahora que estamos remontando la obra y en el momento en que tengas un poquito de tiempo, Federico, vamos a conversar de nuevo porque lo bonito de esta obra es que la vamos actualizando, ¿no? La obra en 2017 fue distinta a la obra de 2018 porque hay una parte en la obra en donde hablamos lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿no? Muy específicamente en nuestros países latinoamericanos o hispanohablantes. Así que siempre ha sido hay un momento de reflexión y es una de las cosas que le quise hacer yo énfasis dentro de nuestra versión o nuestra puesta de la obra. Federico me ofreció, que todavía no lo he visto, me estaba recordando, mira, aquí está el video de lo que hicimos en Uruguay y yo vi fotos y eso es algo muy especial. No me quería, por supuesto, contaminar con imágenes porque quería lograr traducir lo que yo tenía, lo que me había producido a mí, ¿no? También es algo bastante personal para mí, eh, en el sentido de que yo tuve un viaje personal leyendo la obra y dije, esto hay que hacerlo, ¿no? Así que, bueno, nuestra versión o nuestra apuesta ha sido muy linda. Creo que ha sido, yo traté de simplemente lograr resaltar lo que se estaba diciendo ahí, el meollo del asunto, como decimos en Venezuela. Y, y quise hacer algo bastante minimalista, bastante pequeño y también poder capitalizar en los grandes actores que tengo la fortuna de trabajar, ¿no? Entonces, siempre resaltando el trabajo de los actores y haciendo algo por la cuestión del Fuerza Fest, ¿no? Eh, tuvimos que reducir la obra, así que cortamos algunas escenas y ahora que tenemos la oportunidad decimos, quizás vamos a recuperar esto, pero dentro del universo que formamos de la obra, eh, al final seguimos con la versión corta porque, bueno, por muchas razones y porque esa fue la versión que no funcionó, así que todavía tengo como que esa deuda de, "Ay, me gustaría montarla completa". Aunque sería bonito volverla ver esto que estamos haciendo en Teatro Círculo, muy lindo, y también ver la versión de nuestro amigo director y también la tuya propia, de Federico, que también me imagino, me dijiste que la dirigiste, Sí, me imagino que es distinta a la que se hizo originalmente y por supuesto a la que hacemos acá. es, tiene mucho de homenaje a la versión original. Claro, para mí es una obra, significa un antes y un después en mi dramaturgia, ¿no? Mm, Seis para mí es muy especial, o sea, lo que te pasa a vos como director, a mí me puso en otro lugar como dramaturgo, ¿no? Escribir seis. Yo ya había, como decimos acá en Uruguay, chichoneado, ¿no? Chichoneado en el teatro queer, yo había hecho cosas propio mismo, buscando a Copy. Buscando a Copy y es una obra queer porque Copy era queer y entonces, bueno, en el 2008 yo ya... Después me di cuenta que en realidad casi básicamente todo mi teatro está escrito con perspectiva de género y después empecé a jugar mucho con lo queer a partir de Copy, pero claro, en seis la idea de estar escribiendo teatro político, así teatro político, seis es teatro político en toda regla, denuncia una situación o varias situaciones, denuncia un estado, ¿no? Del ser, denuncia un statu quo, ¿no? Lo que ocurre en la sociedad respecto a estos temas. Lo denuncia, mm, así que es teatro político en toda regla. Y de repente darme cuenta que uno puede militar, o sea, que las militancias perfectamente pueden pasar por el arte. Fíjense que 6, el año que viene, en febrero del 2024, se cumplen 10 años del estreno de 6. Pero hace 9 años que la obra básicamente está en cartel permanentemente.
porque ha ido saltando, ¿no? O sea, estuvo primero en Uruguay 2 años y medio, después saltó a Nueva York, todo lo que hizo Pablo con la obra en Nueva York, además del Fuerza Fest en Nueva York y alrededores, ¿no? Después la seguí yo acá en Colonia, en mi ciudad, este, que también nos fue muy bien. Saltó a España, después de España, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Un poquitito antes de la pandemia, hubo 2 versiones más en Montevideo. Volvió a España, hizo casi, o sea, estuvo todo el tiempo que estuvo en el Teatro Lara, ¿sí? Y ahora bajó en el Teatro Lara y vuelve a Nueva York. Pero hace 9 años que la obra no se deja de hacer, o sea, con pausas de 1 mes, 2 meses, por ejemplo. Pero es increíble esto, ¿no? Entonces, cada vez la quiero más. Es una obra a la que le debo muchísimo, a la que le debo muchísimo. Sí, Y de hecho sí. fue la obra, si bien yo escribo teatro desde que soy muy joven, pero con 6 fue la obra con la que el mundillo teatral uruguayo realmente registró a Federico Roca como dramaturgo, ¿no? Mm. O sea, hay un antes y después para mí en todo sentido con esa obra, porque me paró a mí mismo, pero aparte también me paró a mí de otra forma en la mirada del otro. Claro. O Y sea, todavía es muy poco, Federico, para lo que es esta obra. O sea, para que lo que es esta obra tiene que ser vista por más gente. Y es una de las cosas más lindas que me sí, pasó por la mente cuando Cheo de Teatro Círculo me habló y me dijo, oye, seguimos pensando en esta obra, queremos que más gente la vea, queremos volverle a dar la oportunidad a la obra para que alcance más corazones, ¿no? Y yo me puse a pensar, oye, es que es verdad, es... em, es una obra que merece ser vista en todas sus versiones. sí, Por porque la supuesto, obviamente. problemática que denuncia no se ha Ujú. solucionado, Sí, sobre todo por eso. y ahora que la volvemos a montar y tenemos un nuevo elenco y ahora que, ¿no? Voy a tratar, vamos a ver, pero ojalá se dé la manera de llevarla más allá. Ya estuvo en Orlando, aquí en Estados Unidos, la versión nuestra de Corazón llegó a Orlando, llegó a Connecticut, em, y acá en Nueva York, pero también queremos ver la manera de, de viajarla más, ¿no? Y creo que la versión que yo tengo también con 4 actores y Es con... más de bolsillo, es más, se presta más para giras y todo eso. Sí, sí, y bueno, Una no voy buena a... versión, o sea, si la haces en versión completa sin sacar ninguna escena, necesitas un mínimo de 6 actores. Ujú, Un sí, mínimo. La podés hacer con más. Con un mínimo de 6 actores, todos los actores hacen varios personajes, ¿no? ujú, Pero hay una totalmente. escena donde está todo el elenco y son 6 personajes. Y Ujú. entonces, bueno, no, ojo, yo estoy muy de acuerdo, a mí me encantó la versión tuya, aparte la vi filmada, y con los cortes y todo, la obra provoca lo que provoca en todos lados. La gente se ríe, cuando se ríe fuerte, y cuando llora, llora con ruido. Y eso en la grabación se escucha. Vos escuchás la gente sorbiéndose los mocos y reprimiendo gemidos. Así que funciona maravillosamente en esta versión de Pablo también, que le faltan 2 cositas, porque tampoco es que pasó tanta tijera. Sí, no, Sacó exacto, exacto. 2 escenas, no, en fin. Y una cosa bonita también es, ahora que estamos retomando los ensayos y estoy montando unos actores increíbles de nuevo en esta obra, y es que se me estaba olvidando ese proceso que hicimos, ¿no? Esta obra la montamos en esta sala, por cierto, la sala de esta casa. Ensayo Eh, de... y yo me acuerdo, y es que en cada ensayo yo salía con los ojos así, con la garganta, pero el corazón aquí arriba, yo decía, Dios mío, cómo podemos ensayar una obra todos los días saliendo de esta manera, ¿no? Bueno, es una historia que hay que contar, ¿no? Imagínate lo que cómo se siente nada más contando la historia, ¿no? Es importante que la gente sepa, em, y conozca de las historias de estas mujeres. Em, y ojo, una cosa muy linda acerca de esto es, que la obra está contada desde el punto de vista
de la gente alrededor de estas mujeres, ¿no? Creo que, y cómo la vida de estas personas es afectada por, por estas mujeres, ¿no? Cómo estas mujeres iluminan la vida de otras personas y cómo la trágica muerte de ellas, Afectan eh, las ausencias, ¿no? sí, Pues nunca lo pensamos a eso, seguimos sin pensarlo en general. Bueno, capaz que los que hemos trabajado en esto, y yo sigo colaborando con organizaciones que tienen que ver con todo lo LGBT, QI más, pero en general no pensamos que cuando matan a una persona trans, a una mujer trans, porque en realidad sobre todo matan a las mujeres trans. A los hombres trans tienden a ser violados más que asesinados. Es muy impresionante. Pero las mujeres trans las siguen matando. Es un deporte nacional en México, por ejemplo. Matar personas trans es un deporte. O sea, en cualquier momento, o sea, porque mueren y desaparecen muchísimas cada año. No pensábamos que todas estas mujeres trans, las personas trans, tienen otras personas alrededor. Hay amigos, hay padres, hay hermanos, hay sobrinos. Ahora pasó con 6 en Madrid. Con 6 en Madrid, abro el Instagram hace unas semanas, poco antes de que la obra bajara de cartel, y un mensaje de alguien que no conocía. Entonces, claro, me fue a la carpeta, ¿no? Y lo leo. Y era la hermana de una de las mujeres trans asesinadas que se había enterado de la obra porque su propio hijo estaba en Madrid. Unos amigos uruguayos le dijeron, ¿sabés que hay una obra de un uruguayo en el Teatro Lara? Vamos a verla. Fue a ver la obra al Teatro Lara y de repente se encontró frente a la historia de su tía. mm, Salió del teatro a llamar a la madre, mamá, acabo de ver a la tía Gabriela en el teatro, acabo de ver a la tía Gabriela en el teatro. ujú, La mujer no se había enterado cuando la obra estuvo acá en Uruguay, a pesar de que la obra estuvo, porque no era alguien que fuera al teatro, entonces no prestó atención, no supo, no sé qué, que quería saber, quería verla, quería cómo podía hacer para ver la obra, que si se hacía de vuelta en Uruguay no le importaba dónde, que por favor le avisaran. Nos olvidamos de que todos tenemos personas alrededor, las claro. mujeres trans también. Entonces, cuando hay un asesinato o una desaparición, los que quedan se quedan con el asesinato o la desaparición, ¿no? La ausencia esa injusta, prematura, y siguen sin cambiar ciertos números. La expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina sigue siendo 35 años. Ujú, Y eso ahí es donde te das cuenta el fracaso de nosotros como sociedad, como humanidad. ¿Cómo puede ser que la expectativa de vida de las mujeres trans sea de 35 años, como si estuviéramos en la edad de media? Bueno, adolecen, padecen en sus propios cuerpos los mismos prejuicios que llevaban mujeres a la hoguera en la edad media, justamente. Sigue siendo muy doloroso, y por eso 6, que es independiente de que la haya escrito yo, 6 sigue siendo una obra necesaria en ese sentido, porque te muestra un universo un poco más amplio que la sola disidencia sexual. sí. Una de las cosas, creo que te la conté, Federico, una de las cosas más bonitas acerca de cuando nosotros estrenamos Seis aquí, que bueno, cosas muy satisfactorias, ver ese aplauso de la gente, escuchar la gente aguantando las lágrimas, y yo decía, bueno, no, no solamente soy yo que lloraba aquí dirigiéndola, sino que la gente se puede conectar con esto además, ¿no? Y nosotros cuando fuimos a llevarla Orlando, por ejemplo, vinieron los sobrevivientes del Pulse, y eso fue funciones tan cargadas, ¿sabes? Tan difícil poder hacer esta catarsis cuando la herida está tan fresca, ¿no? Em, y aquí mismo en el Fuerza Fest, creo que fue en la segunda función, nosotros durante el proceso de investigación y el proceso actoral que hicimos, justamente pasó que en la calle 27 y Séptima Avenida asesinaron a una mujer trans en esa época, y había una vigilia y nosotros, bueno, vamos a ir a apoyar.
Y conversamos, hablamos, conocimos a una mujer trans de Puerto Rico y le dijimos, mira, ven a ver la obra. Después de la obra, eso es uno de los abrazos más lindos que me han dado a mí en mi vida, ¿no? Después de la obra, esta mujer me abrazó y fue como media hora, se fue todo el mundo en los vestuarios y nosotros todavía estábamos abrazados y ella me decía, esta es mi historia, esta es mi historia. Y todo lo que decía, esta es mi historia. Si yo me quedaba allá en Puerto Rico, a mí me hubiesen matado. Y, y es eso me convenció a mí de lo que estamos haciendo, de despertar conciencia y, y lograr de cierto modo universalizar esta obra, de que no solamente es una cuestión de Uruguay, ¿no? Hablamos de esta tragedia, pero esta tragedia pasó en Uruguay y Federico hizo un grandísimo trabajo y bueno, y su equipo de documentar esto y hacerlo de esta manera. eh, pero esto es algo que nos pasa en todos los países, ¿no? Y una de las cosas de esto, de nuestra versión en 6, es la última escena. Yo decía, Federico, esta obra tiene que ser de 1 hora, así que yo voy a quitar esta escena, pero necesito una escena para cerrar. ¿M? Y esta escena para cerrar, en donde los actores vuelven a romper la cuarta pared y le hablan al público directamente como en la primera escena, em, nosotros necesitamos hablar sobre ¿no? Sobre nuestros países, ¿no? No solamente Uruguay, sino lo que pasa en Argentina, en Venezuela, en México, en Puerto Rico. Y Federico me mandó una nueva escena, la montamos, nosotros la adaptamos un poco con los datos que está pasando y cada vez que la montamos lamentablemente, Sí. tenemos que cambiar esa escena porque los números suben y suben y suben y suben, ¿no? No estamos mejor, estamos peor. O sea, estamos peor. Yo creo que ahora, por ejemplo, una de las cosas para las que sirvió el Mundial en Qatar fue como para que mucha gente se enterara del estado de los derechos humanos en otros lugares, y que pudiera hacer una reflexión. Tenemos una tendencia, pero eso es la naturaleza humana, ¿no? Tenemos una tendencia espantosa a leer la realidad desde nuestro propio ombligo. Y hay Mm, realidad, tantas realidades como ombligos hay en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podés creer que tu mirada es la más amplia? No, la mirada de uno por definición siempre es estrecha. Necesita mirar con otros para poder mirar con cierta amplitud. Y creo, bueno, lo hemos hablado con Pablo, me parece que 6 ayuda a ese mirar juntos, ¿no? Que es un poco lo que pretende 6. Estamos todos mirando. Eh, Hay algo que ocurre porque le ocurre al público, pero le ocurre a los actores. Pablo lo contó. Es muy conmovedor estar en el escenario haciendo esta obra, recibiendo la reacción del público permanentemente. Un suspiro por aquí, una risa muy fuerte allá atrás, otras más chiquitas acá adelante, una crisis de llanto que se reprime. 6 logra hacer eso y lo logra en todos lados. Y yo ahora estuve en Madrid y estuve en el público y nadie del público sabía que yo era yo. Después los actores me hicieron subir al escenario al final de la obra. Pero yo estaba ahí, estábamos con mi esposo, con Martín, mirando lo que le pasaba a la gente a nuestro alrededor, viendo la obra hecha con acento español y les pasaba exactamente lo mismo. Y es como logra esto, esta cosa 6 logra esta sensación de comunidad, esto de este problema es nuestro y qué vamos a hacer todos nosotros para que esto no siga pasando. Tiende a ser la de 6 una experiencia modificadora de la conciencia del público que la ve. Y esto mm, es, nada, yo no puedo menos que honrar, ¿no? Cuando las cosas se hacen con pienso y con trabajo y con amor. Hay 2 años de investigación antes de que la obra viera la luz. Hay 2 años y se habló con mucha gente. Porque se habló desde con forenses hasta, bueno, estuvimos con las personas trans para arriba y para abajo y ¿no? Hablando y con las familias y hablando con psiquiatras, con psicólogos. Hay un trabajo de investigación de 2 años que hacen que la obra es de verdad, ¿no? La obra tiene eso, es como y la gente lo capta, se da cuenta, no es un panfleto la obra en ese sentido. La obra en ningún momento
para a decirte, está mal matar a mujeres trans. Nunca te dice eso la obra. Simplemente te cuenta historias, una tras de la otra. Algunas son muy tristes, otras son muy divertidas. Pero te cuenta historias y te cuenta, esto es lo que pasa, pasa esto. No pasa otra cosa. Y de esto vamos a elegir reírnos, porque si no también es muy doloroso para nosotros, que eso es lo que un poco en la cabeza de cuando terminamos de armar 6 con el elenco, ¿no? Bueno, de esto vamos a reírnos. Vamos a contarlo pero estábamos, por ejemplo, horrorizados con las iglesias neopentecostales y algunas de las otras también, que ofrecen las terapias de reconversión. Ujú. Y leímos testimonios, muchos testimonios acerca de esa cosa salvaje y terrible que todavía ocurre y que todavía hay muchos países que no legislan para que eso sea ilegal, ¿no? Y era muy doloroso y nos contactábamos con un testimonio y otro y tuvimos oportunidad de hablar con un esto voy a decir, va a sonar horrible, pero yo lo vivo así por la historia que yo tuve, ¿no? Un rescatado de los testigos de Jehová. Y dice, de esto necesitamos reírnos y aparece esta escena que después Pablo además convirtió en otra cosa súper maravillosa, pero esta escena en el medio de 6 donde nos reímos de las iglesias no de la fe, sino de las iglesias en general, pero necesitábamos reírnos porque si no era muy angustiante para nosotros, ¿no? Este, son esas cosas. Pero ocurre eso. Yo estoy acá en mudo, porque ustedes, no, yo estoy acá llorando, pero así, quedito, porque acá en Puerto Rico han matado muchas mujeres trans. Hay una cosa horrible que me pasó La ahora rabia. trabajando con Jaime Maldonado, que montó Día 16, Ujú. que los números de Puerto Rico y Uruguay son muy similares. Muy similares. Es Ya. como hay algo ahí de parecido entre Puerto Rico y Uruguay, evidentemente, que hace que estadísticamente, bueno, de hecho, cuando Día 16 tiene que ver con las estadísticas en Uruguay, y Jaime no necesitó cambiarle el título porque cuando él agarró Día 16 para dirigirla, las estadísticas de asesinatos de mujeres, ¿no? De violencia de género, eran las mismas que en Uruguay. Muy loco, ¿no? En fin, sí, pasa. Sí. Pero bueno, lo bonito también de Seis es eso, ¿no? Que nos hace reír mucho y también nos ha hecho llorar. Y al final, al final, creo que eso es lo que hace maravilloso el teatro, ¿no? Para mí, ¿no? Hablabas tú de teatro político, por supuesto, Seis es una obra política y yo he sido un artista muy político, muy distinto a los políticos que son muy artistas. Eh, Gracias. Me encantó, sí, tal cual. Está buena. Eh, y, y claro, para mí una obra, sí, cuando te hace reír así a carcajadas y te hace llorar a mocos, tú dices, pues, esta es, esta es la obra, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Es mover a la gente, porque a mí el teatro me mueve y necesitamos moverla, ¿no? No, y Cuando el el teatro es mensaje es así de... esperanzador. El mensaje de 6 termina siendo esperanzador, ¿no? Claro, Creo que después de que 6 logra demostrarle al público que las personas trans son seres humanos, a partir de ahí el mensaje es esperanzador, porque nadie sale del teatro indiferente o, ujú, o sin preocupación en torno al asesinato, ¿no? No, la gente sale en estado de reflexión. Y eso hace de 6 una experiencia esperanzadora en sí misma. O sea, porque claro, nos escuchan hablar, sobre todo a mí, que me interesa mucho todo lo que falta solucionar, ¿no? claro. Porque lo que está bien, pero lo que está bien es lo que hemos vivido los privilegiados de toda la vida. O sea, lo que está bien, pero lo que está mal es, ¿no? Lo que falta solucionar. eh, Las mujeres trans asesinadas no aparecen en escena, esa fue una decisión que tomamos con el director en su momento. No nos parecía necesario, nos parecía que
estábamos en un Uruguay diferente, estábamos en un Uruguay que estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario. Necesitábamos hacer una obra que no pusiera a la gente automáticamente a la defensiva. Entonces no pusimos, se habla de ellas todo el tiempo en la obra, van apareciendo estas placas o estas cosas que se dicen acerca de ellas, pero nunca se ve la muerte de las mujeres trans. Sí se habla de la muerte de estas mujeres trans, pero la muerte no aparece, en ese sentido es muy griega la obra. Las muertes de las que se habla ocurrieron en otro momento y fuera del escenario, o sea, ¿no? Pero no es una obra triste. De Claro, hecho, no es triste, porque acá la obra no es triste, es conmovedora, son cosas diferentes. cierto. Después, respecto a la tristeza, yo creo que el público puede elegir cómo se siente después, ¿no? Pero la obra es conmovedora porque vos tenés un personaje como, por ejemplo, la almacenera del final de la obra que viene a contarte lo mucho que extraña a su amiga. Pues no cuenta otra cosa, ¿no? Habla de cuando se enteró de que la amiga se murió, por supuesto, pero de lo que te habla todo el tiempo es de cómo extraña a su amiga, que es una de las mujeres trans asesinadas, y por qué la extraña, cuál era el vínculo, qué vínculo tenían ellas que hacen que a ella, hoy, le falte su amiga. Pero fíjate que básicamente es la almacenera hablando de ella misma y de sus sentimientos, ¿no? Sí. Y así otras historias, ¿no? O sea, Y dentro también de... de cómo su esposo curó su transfobia. Sí, No digan, no exactamente. digan, no digan, no digan. Yo digo que A mí, fuerza tienen ustedes que están hablando de todo esto sin que se les quiebre la voz. Yo estoy aquí como, yo porque porque estoy como medio en penumbra porque no logro que la luz me ilumine, pero ahora hace un ratito yo ya lloré 2 veces. La verdad que no es muy discreto. Me emocioné mucho cuando Pablo dijo que él se sintió director por primera vez después de dirigir 6. Me conmovió hasta las lágrimas. Y con Pablo yo hablo mucho, porque si no habláramos con Pablo, pero es la primera vez que escucho a Pablo decir esto así. Hombre. Y después hablando de las cosas que pasan, ¿no? A mí no me he sobrepuesto todavía. Sabes, yo quiero pensar de 6. A veces yo veo y siento que es como ¿no? Es un rito, ¿no? Yo cuando me pidieron, bueno, esa es la sinopsis de la obra, Claro. es un tributo teatral. una obra Sí. conmovedora. Es que dices conmovedora y exactamente eso. Ujú. Sí, yo la veo como una pequeña maquinita de hacer aliados, ¿sabes? Es que la gente vaya y ahora con tanta propaganda que hay en contra de la comunidad transgénero, por lo menos en este país, que es insano, es impresionante. Sí, sí. eh, ¿No? Y sé que es necesario sentarte acá, ¿no? Y escuchar estas historias y enterarte ¿no? Y sentir em, mu- la tragedia que están viviendo muchas de estas mujeres, que ojo, que no es todo es tragedia, ¿no? Ujú. Obviamente, ¿no? Pero sí lo pienso así, ¿no? Siento que es necesario ver esta obra y es muy importante lo que dice Federico, ¿no? Si es una obra triste, es una cosa que tú ves y te pones triste y te vas, ¿no? Pero hay mucha gente que regresaba a verla, ¿no? Ujú. Entonces, o esta gente es muy, muy masoquista. Las historias, ¿no? Ujú. De gente muy joven que, por ejemplo, fue a ver 6. Yo tengo muchas anécdotas de esas, pero no una o dos. Tengo unas cuantas anécdotas de esas de las versiones de Montevideo y la mía de acá de Colonia. De personas jóvenes que fueron a ver la obra y después llevaron a sus padres como preámbulo a su salida del armario en su casa. Mm, Mira, que ¿Verdad? dices Y me eso, parece. perdona, que lo lleve a una experiencia personal. Eh, yo produje y actué en una obra que escribió mi amigo Ricardo Santana y yo le ayudé un poco en la dramaturgia que se llama L&B y tenía mucho que ver conmigo siendo bisexual. Yo llevé, o sea, yo le pedí a mi mamá que fuera a ver la obra cuando yo la produje en Nueva York y luego la hice acá. Y
ella fue a verla y después, no sé, 2 o 3 días después, yo le dije, pues mami, ¿recuerdas la obra? Esto y esto y esto. Y ahí le dije, yo soy bisexual. Entonces, al ella ver la obra, ella ya sabía un poco cómo iba la cosa. Entonces, Claro. la maravilla de que el teatro, el arte, lo que sea, te sirva para eso, para que tú puedas. Ujú. Sí, para poner las cosas en lugares de discusión saludables, ¿no? Es Ujú, como, yo era en aquel entonces, cuando la versión en Montevideo, yo era el subdirector de la Escuela de Acción Artística, se llama ahora, que es la escuela de arte escénico más grande de Uruguay, que originalmente era la Escuela de Comedia Musical, pero es una escuela de arte escénico donde se dan muchas disciplinas escénicas, ¿no? Y estaba Seis en cartel y un día viene una madre y pide para hablar conmigo. Se había enterado que yo era el autor de Seis y yo dije, bueno, se viene alguna especie de reprimenda y no, y esta ujú, mujer en realidad se sentó a llorar un rato conmigo y a agradecerme porque su hijo la había llevado a ver la obra. Dice, y si yo no hubiera visto la obra antes, mi reacción con mi hijo hubiera sido totalmente equivocada. Ujú. ¿No? Sí. Porque la obra habla de homofobia y de transfobia. Eso es como, y de el disparate que representa ser homofóbico y ser transfóbico, ¿no? El nivel de ignorancia que representa ser homofóbico, ser transfóbico. Y la obra te lo cuenta muy, bueno, al principio de la obra hay una clase acerca de todas las razones históricamente que se han dado a la homosexualidad, que la gente se muere de risa, pero se muere de risa y al mismo tiempo están pensando, pero ¿cuánta gente sufrió por culpa de esto, no? ujú. Este, en fin. Ah, el arte tiene que. Yo no creo mucho en la definición esta de, ¿no? del arte como una cosa útil, pero cuando el arte sirve para algo es genial. Es Mi, genial. mi gran mentora, Carol Rosenfeld, del HB Studio, siempre nos repetía, el teatro no es terapia, No, es terapia. pero es terapéutico. Ajá, Exacto, es así tal cual. Yo, bueno, exacto, eso mismo así tal cual lo he dicho toda la vida. El teatro no es terapia, pero puede ser muy terapéutico. El arte en general, ¿no? Este, exacto. Ok. Sí, pues voy a parar aquí con la sesión de terapia. Chicos, gracias. Les agradezco todo lo que han hecho cada vez que yo me comunico con ustedes para ayudarme en mis labores, pero sobre todo les agradezco, Federico, porque hayas escrito esto. eh, Pablo, por haberla llevado a Nueva York. Y ahí yo la conocí. ¿Ven por qué puse mute? Ok, pues gracias, chicos. Déjame organizar. Es que no, Cosa, no, no, qué ah, cosa. no es fácil, no pero es qué fácil. floja que había resultado la Etna. Pero. Ay, Mira, yo ahí aguantando así. ¡Ah! Ay, Voy a no, sí. aguantar. Pero nada, es una obra preciosa. Así que aprovechen la oportunidad que se les está dando para que vayan a ver seis a Teatro Círculo. El Eh, 16 al 26 de febrero, no se la pueden perder. Un elenco gracias, increíble, un director increíble y un eh, teatro hermoso. gracias. De hecho, Pablo, di el elenco. Yo lo sé, pero dilo tú para que la gente sepa quiénes son las Bueno, personas. tenemos a María Fontanals, vuelve con la obra, con su papel increíble en la obra. Tengo a Jesse Hernández en la obra, que es, bueno, increíble, que nos ayudó un poco también a hacer nuestra versión. Y impresionante ella. Y nuestro querido Mario Matei, de Puerto Rico, que por supuesto es un gran actor. Y al actor mexicano de Broadway, Mauricio Mauricio. Martínez, que está muy emocionado con la obra y yo estoy muy emocionado de tenerlo ahí también. Y bueno, esto va a ser un poquito distinto a lo que hemos hecho anteriormente, eh, pero con todo ese poder
¿no? Y yo siempre tengo que, porque, como decía antes, ¿no? Para poder hacer esta obra y poderle brindar el respeto que se merece, para poder lograr conseguir la, el estado artístico en que esta obra tiene que ser representada, tengo que conseguir actores maravillosos y gracias a Dios nuestro medio artístico está lleno de estos y he podido trabajar con, mm, bueno, muchos de los mejores de aquí de Nueva York y qué lindo esto, no se la pierdan porque está brillante. Cuando tú estabas diciendo Federico en España, lo oías en el acento español. Ujú. Sí, Acá vamos a tener 4 acentos: sí, Así es. Venezuela, Puerto Rico, España y México. sí, Y maravilloso. déjeme aprovechar para aclarar que la obra, esta temporada estamos haciendo las obras en el Chain Theater, el número 312 de la calle 36 Oeste, entre la 8ª y 9ª avenidas, para que cojan para el oeste en vez de para el este, como está Teatro Círculo. Y van a tener la información en teatrocirculo.org y pueden comprar los boletos en teatrocirculo.org/tickets. Muy Gracias, bien. Federico. Gracias, Pablo. A ti, Gracias, gracias, Edna. alegría, Y alegría verlos. Pablo, y te veo en febrero, que voy para allá, voy para allá, voy para allá. Envidia, envidia. Bueno, gracias, Bueno, muchachos. Un abrazo. un beso grande.